Estimados alumnos, en esta ocasión, en el tutorial número 5, vamos a dar continuidad con la segunda parte de lo que viene a ser el estudio de mercado. Como habíamos anticipado, una vez definida el área o la porción del mercado preferencial a través de la segmentación que se justifique el estudio del producto, vamos a dedicar el primer acápite cabalmente a la identificación y la definición del tipo específico de producto que debe generar el proyecto. En tal sentido, será importante al explorar la relación directa de lo que se va a producir y ofertar con lo que se pretende atender y satisfacer en base a aspectos tales como la detección de una necesidad, el descubrimiento de una carencia, la localización de una deficiencia, el disfrute de afinidades personales, el aprovechamiento de oportunidades, nuevas aplicaciones de los productos existentes y, desde luego, los cambios en la sociedad. Más claramente, ¿cuál será el bien o servicio que el mercado desea que dará lugar a la delineación de la estrategia en la planeación y desarrollo del producto? Porque de lo contrario es posible enfrentarse al riesgo de enfrascarse en un producto o servicio que se cree conveniente pero que posiblemente no se pueda comercializar. Para ilustrar este concepto vamos a utilizar dos ejemplos. En esta fotografía podemos advertir la existencia de sandías cuadradas, quizás algo nuevo para muchos de ustedes. Sin embargo, a través de investigaciones del mercado se ha podido establecer que en el mercado asiático, específicamente en Japón, existe una preferencia por la compra de sandías que contengan esta forma, a pesar de que las tradicionales en nuestro medio generalmente son redondas u oblicuas. ¿Por qué esto? Porque en estos mercados la disponibilidad de espacio es esencial y está en función del costo, de tal manera que en un espacio determinado caben mayor número de sandías de este tipo que de las tradicionales que conocemos. Pero además cabe profundizar y volcar la atención al hecho de que las sandías, en este caso, son casi todas del mismo tamaño, la misma coloración y con seguridad la misma fecha de cosecha que permite establecer el grado de maduración de las mismas. Este aspecto significa para los productores mayores esfuerzos y mayores costos, pero con seguridad que estarán recompensados por el nivel de precios que paga ese tipo de mercados. Para citar un ejemplo local, nos referiremos a las variedades de pan existentes en nuestro mercado. Y todos podemos reconocer que en el mercado paceño, por citar un ejemplo, el pan preferido, el tipo de pan más demandado es la famosa marraqueta paceña. En ese sentido, si vamos a producir pan para el mercado paceño, seguramente tendremos que inclinarnos en una gran proporción por este tipo de pan, quizá complementando con el resto de panes en función de lo que el mercado requiera. En la realidad, los clientes adquieren un producto o contratan un servicio porque satisface una necesidad que ellos tienen, de manera tal que se deberá ofertar lo que el mercado quiere y está dispuesto a comprar, y no lo que el proyecto considera conveniente producir y comercializar, porque el objetivo de cualquier proyecto de producción, de inversión productiva, como es una empresa, obviamente va a estar orientado a generar utilidades, para lo cual tenemos que tener éxito en las ventas. De nada serviría producir ingentes cantidades de un buen producto que el mercado no compre. Explicado esto, el segundo acápite importante en el contenido de todo estudio de mercado en un proyecto se refiere al análisis del entorno actual y futuro del mercado, que no es otra cosa que lo que conocemos como el balance de mercado, que constituye el mecanismo convencionalmente utilizado para cuantificar
y determinar su estatus, su situación, para cuyo cometido se deberá tratar de calcular y pronosticar tanto la demanda como la oferta vigentes en ese mercado. Resulta lógico asumir que si el resultado del balance de mercado fuere positivo, implicará que hay una cantidad demandada mayor a la cantidad ofertada. Si el resultado fuese cero, la demanda será igual, de la misma magnitud que la cantidad ofertada, y desde luego si el resultado fuera negativo, eso querría decir de que existe una demanda, una cantidad demandada menor a la cantidad ofertada en dicho mercado. Pero lo más importante es ser conscientes de que en el primer caso, si el resultado es positivo, eso reflejará la presencia de la demanda insatisfecha, por lo que se asume una cobertura de mercado favorable para el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese mercado va a haber una proporción que va a estar libre para poder ser cubierta por la oferta del proyecto, dando viabilidad de esta forma al mismo. En un segundo escenario, si el resultado del balance fuese cero, eso significaría un equilibrio de mercado que para considerar que el proyecto sea viable, se tuviera que asumir la existencia de factores competitivos del proyecto que le permitan modificar dicho equilibrio, desplazar a la competencia. De lo contrario, no tendría sentido el llevar a cabo el proyecto en una situación de equilibrio de mercado. Y por último, podemos decir de que un resultado negativo simbolizaría la existencia de sobreoferta, que hipotéticamente descartaría el proyecto en la práctica, por cuanto sería irracional aceptar que algunos empresarios, algunos productores, estén dispuestos a no vender sus productos y por ende tener que asumir pérdidas económicas. En ese sentido, esta situación, este tercer escenario, se va a presentar muy pocas veces en la realidad. Y si se presenta, va a ser en forma muy coyuntural, porque en la medida en que exista sobreoferta, inmediatamente se va a ajustar, se va a equilibrar ese mercado. En consecuencia, en el libro guía que disponen, además de otros publicados sobre la misma temática, se abordan variadas metodologías, por lo que se pasa ahora simplemente a describir de manera genérica las ventajas y desventajas de cada tipo de método. En primer término podemos citar los métodos subjetivos, que son los que se basan en la obtención de opiniones, entre los cuales podemos mencionar los métodos Delphi, con relativas derivaciones en sus denominativos, como consenso de panel, pronóstico visionario, lluvia de ideas, etc., los cuales se diferencian de las técnicas de encuestas y entrevistas por el hecho de acudir a criterios de grupos de expertos, pero además someter sus respuestas parciales a una retroalimentación que logre el afinamiento de los resultados. Entonces, estos dos factores van a diferenciar los métodos subjetivos de lo que conocemos como las técnicas de recojo de información a través de encuestas y de entrevistas. La ventaja de estos métodos radica en que son aplicables a casi cualquier tipo de bienes y servicios. ¿Por qué decimos casi cualquier tipo de bienes y servicios? Porque en la realidad va a existir limitantes en función del tipo de bien o servicio que se esté estudiando. Van a haber cierto tipo de productos, de servicios que constituyen ser ilegales o ser tabús, que posiblemente no puedan ser objeto de la aplicación de este método. Pero además estos métodos confrontan limitaciones relacionadas, por un lado, a la existencia y disponibilidad de personas expertos que, además de poseer conocimientos, también se encuentren motivados a participar y por ende cooperar en la investigación. Un segundo grupo de métodos denominados o clasificados como estadísticos
requieren de datos históricos con cuya tendencia se determina un comportamiento que, de no suscitarse cambios drásticos del entorno, mediante el uso de modelos matemáticos, posibilitan estimar el valor de la variable dependiente a un periodo determinado. Se citan entre estos los métodos de inferencias, de progresión fija y el de la regresión lineal, que es la función más adecuada para este tipo de estudios. La ventaja de estos métodos se refiere que al tratarse de hechos acontecidos anteriormente, incorporan todas las variables que influyen a la demanda, cuya tendencia otorga un mayor grado de certeza y confiabilidad en la proyección. Su uso está condicionado a la disponibilidad de información estadística confiable que cumpla con los parámetros de dispersión mínimamente aceptables, medidos a través de los coeficientes de correlación. Un tercer grupo de métodos son los métodos econométricos, que si bien tienen una base de sustentación más científica, lamentablemente, por las múltiples distorsiones propias de la economía, además de la carencia de información requerida para su aplicación, en nuestro medio su utilización se reduce a muy contadas excepciones. Tal es el caso de los mercados representativos, que relacionan la variable precio del bien con las diversas posibles reacciones de los consumidores medidas a través de las elasticidades. Para analizar la oferta, en los casos que se trate de productos o servicios existentes, las principales variables determinantes de esta son el precio del bien o servicio, los precios de los factores productivos, la tecnología, los factores climáticos en algunos casos y sobre todo la competencia, entre muchas otras de menor incidencia. Para este efecto, además de examinar la producción nacional de la que se deben deducir pérdidas, autoconsumo, trueque, exportaciones, etc., dependiendo del tipo de producto, será necesario agregar la oferta extranjera, constituida por las importaciones, sean estas legales o ilegales. Será determinante medir también la participación que el proyecto pretende alcanzar en el mercado, debido a que resultará muy diferente aspirar a copar una porción minoritaria frente a competir masivamente del mismo. En forma general, se concluye en la necesidad de prestar atención e incorporar a los factores exógenos que constituyen amenazas u oportunidades para el proyecto, que en la generalidad de los casos resultan ser incuantificables y por tanto muy difíciles de comparar. En forma genérica podríamos decir de que la ecuación de la demanda va a estar en función del consumo unitario determinado a través de cualquiera de los métodos mencionados, relacionados con la población consumidora y en algunos casos ajustados a través de variables que se refieran al tiempo. De forma similar, podemos decir que la oferta podemos calcularla deduciendo de la producción nacional los otros destinos a los que ya hicimos referencia, como las pérdidas, sean de comercialización, transporte, almacenamiento, el autoconsumo, el trueque, etc. Y a esta cantidad, a este resultado que representaría la oferta nacional, sería necesario sumar las importaciones, vale decir, la oferta que viene del exterior, pero además restar la porción de la oferta del mercado nacional que se va a otros destinos. Por último, como ya es menester, se recomienda dar lectura a las páginas del 39 a las 52, el proceder a la resolución de los ejemplos 8 al 12, que se encuentran en el libro,
y en este caso responder las interrogantes de la 1 a la 7 del formulario de repaso número 2 y presentar como tarea número 3 en el eCampus hasta el próximo 20 de abril. Nuevamente se les agradece su atención, se les recomienda dar cumplimiento al material de lectura obligatoria y estar atentos a una nueva sesión. Muchas gracias. Hasta luego.